Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, dantescos. Buenas, Ale, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo está la audiencia? ¿Qué se cuenta? Hoy me están haciendo señas. ¿Hoy el episodio tiene nombre de mujer? Por supuesto, tiene nombre de mujer y además un poco para recuperar aquello de que dijimos de que íbamos a hablar de algunos personajes de la historia que son motivantes. Y bueno, hay muchas mujeres motivantes, siempre hemos hablado de varias personas motivantes, algunas mujeres, algunos hombres, pero hoy nos toca ella. Chan chan. ¿Comenzamos? Adelante, que se Quiero devele el misterio. invitarte, Alejandro, a ti y a la audiencia a usar un poco la imaginación. Yo quiero que se imaginen a una niña de unos 12 años parada frente a las puertas de un orfanato en el corazón de Francia. Su madre acaba de morir. Su padre, que ahí la deja, desaparece como por encanto. Nadie la espera, nadie la acompaña, solo las paredes grises, el olor a cera y silencio y las monjas que la reciben sin sonrisa. Esa niña se llama Gabriel. Lleva consigo apenas un vestido, obviamente que un corazón roto y un secreto invisible. Una mirada que aprende a transformar el dolor en estilo. Entre los pasillos fríos descubre el blanco y el negro, la sobriedad y las líneas rectas. Y sin saberlo, esos mismos símbolos serán las armas con las que un día va a revolucionar el mundo, porque de esa soledad nacerá Coco, o Cocó, en realidad, como sería bien pronunciado. Y Coco Chanel no solo fue una diseñadora, fue la mujer que decidió reinventarse en un mundo que claramente no la esperaba. Hoy en la Divina Comedia vamos a caminar junto a Coco Chanel, desde la orfandad hasta el perfume inmortal. ¿Te acordás ese nombre de ese perfume? No, la verdad que no. No soy muy fan. ¿No sos muy fan? ¿No usás las prendas de Coco Chanel? No, últimamente no. No tengo recuerdo. Bueno, es el Chanel número 5. Bueno, desde la carencia hasta el lujo, ¿no? Cómo esa vida, cómo pasa de ser Gabriel a ser Coco. Y la pregunta que nos queda es, ¿qué hacemos nosotros con nuestras propias heridas? ¿Podemos también reinventarnos cuando la vida parece no tener un lugar para nosotros? Y así comenzamos un poco a desarrollar cómo fueron los hechos. Gabriel nació en 1883 en una familia marcada por la pobreza y el desarraigo. Como dije antes, a los 12 años ella pierde a su madre y su padre, incapaz de hacerse cargo, la deja en el orfanato. Y bueno, otra vez, ¿no? Imaginemos ese mundo frío de piedra y disciplina. Las monjas, la rigidez, los pasillos silenciosos, que además eran tiempos de la disciplina del silencio, ¿no? No había oportunidad de desarrollar una infancia, ¿no? Entonces esa niña aprende ya desde muy temprano que la vida no estaba esperando por ella. Pero fue ahí, en ese lugar, que en verdad parecía quitarle todo, a alguien que ya no tenía nada, ¿no? Donde ella, como Chanel, encuentra un símbolo que después la acompaña para siempre, que es el blanco y el negro, la sobriedad y la simplicidad. En términos de vestimenta, podemos decir que es la que introduce el minimalismo en la forma de vestir, ¿no? Entonces, el orfanato, que en cierta forma fue una prisión, se transforma para ella en una especie de semilla de su estilo. Y nosotros tenemos que ver esto en el contexto, porque en Francia, en Europa, estamos en los tiempos de la Belle Époque, donde las mujeres realmente, en términos de vestimenta, las mujeres obviamente que de la alta sociedad, eran verdaderos árboles de Navidad.
tenían plumas, los sombreros eran exuberantes, pero era tan cargada la ropa de cosas, de adornos, de plumajes, de colores, que claro, uno ve eso y es como un poco, ¿cómo te voy a decir? Es como un montón. Ahora, ¿no? Que ya hemos pasado por otros estilos y estamos en otros tiempos y en otros años, pero realmente en aquella época pasar de ese mucho a lo que fue la propuesta de Coco Chanel era bastante, ¿cómo te voy a decir? Bastante, Disruptivo. sí, total, exactamente, esa es la palabra. Era importantísima el contraste, era un contraste brutal, porque además en esa época se medían los accesorios el poder adquisitivo de las mujeres. Entonces, no tener un montón de plumajes y cosas era como que eras pobre. Estabas diciendo, no puedo comprarme todas estas plumas, todos estos adornos, todo lo que eso significaba. ¿Podríamos decir entonces que su moda nace del dolor, de la carencia? Y me pregunto, ¿qué pasa con nosotros cuando lo que nos marca en la infancia se convierte en un recurso en lugar de una herida? Como dice Bruce Lipton, ¿vale? ¿Qué historias de nuestra infancia están esperando que le demos otro significado para convertirlas en un nuevo programa de vida? Tal cual. Hay una cosa interesante que dice Bert Hellinger y que dice que de las infancias, que las personas que hacen algo grande tuvieron una infancia difícil. Y esto se cumple en un montón de casos, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque de esa carencia, de esa necesidad de formar parte del mundo, nacen personas que como ya no lo tuvieron o no tenían nada, tienen el coraje de decir voy a lo que voy. Total, yo ya sé lo que es estar sin nada. ¿Qué me importa el riesgo? Entonces, bueno, volviendo a la historia, ¿no? Creo que contestando a tu pregunta, eso que te decía, y es tal cual lo de también lo que dice Bruce Lipton, lo que comenta. Volviendo a la historia, a los 18 años ella deja el orfanato, empieza a trabajar como costurera, pero también como cantante en un cabaret. Allí interpreta una canción popular dice, ¿a dónde va Coco? Coco era un perrito, la historia de la canción es algo así, que le canta a un perrito que se le va y que un poco la canción dice que vuelva el perrito, porque como se le va el amor, el perrito queda y como quien le hace compañía. Y el perrito se llama Coco. Entonces el público empieza a llamarla Coco y ella acepta este nuevo nombre. Hay que destacar que era una persona bastante diferente a las mujeres de la época. Las mujeres de la época, así como vestían, también eran un poco sonajeros y un poco estaba aquello que ya sabemos de complacer al hombre, era como el anexo, ¿no? Y esta mujer era bastante quirúrgica en sus comentarios, no tenía pelos en la lengua si tenía que decir algo, ¿no? Entonces, a medida que ella se empieza a transformarse en Coco o en Coco, la niña abandonada va quedando atrás, podemos decir de esa forma, ¿no? Ella comienza a inventarse a través de este nuevo personaje que encuentra formas de hacerse a sí misma una historia diferente, porque cuando alguien le pregunta, por ejemplo, fuiste abandonada, sos huérfana, y ella dice que no es huérfana, que ella tuvo padre y tuvo madre, la madre se murió y el padre simplemente no está con ella, por lo tanto no es huérfana. Entonces ella la historia que se va contando a sí misma no es exactamente la historia que, que una persona en su lugar contaría. Entonces hay también en eso una lección profunda, ¿no? A veces para poder crecer tenemos que nombrarnos de nuevo y hacernos nuevas historias también. Tenemos que decir, bueno, ¿cuál es la historia que yo me quiero contar? Porque siempre hay varias formas de interpretar lo mismo. Crear una identidad distinta de la que nos fue impuesta, de lo que la vida nos va imponiendo. Entonces, reinventarse también es atreverse a decir, no soy lo que me pasó, en definitiva soy lo que quiero ser o en aquello en lo que me quiero convertir. Y en algún momento, un poco todos hacemos eso, ¿no? Adoptar un apodo, un rol nuevo, incluso un oficio, una carrera distinta para dejar atrás lo que fuimos.
¿Hasta qué punto podemos reescribirnos a nosotros mismos? Y yo creo que eso tiene el límite de la imaginación y el límite de a dónde queramos llegar. Eh, Muchas veces necesitamos volver a inventarnos y lo hacemos todo el tiempo, no solamente en la forma de llamarnos a nosotros mismos. A veces lo hacemos, por ejemplo, a través de la vestimenta. Decimos, bueno, a partir de ahora, por ejemplo, no me visto más de negro. Muchas personas se visten de negro y pueden decir, a partir de ahora voy a empezar a ponerle color a mi vida. Entonces, hay muchos aspectos en los cuales nosotros adoptamos nuevas cosas para empezar a visualizarnos de una manera diferente. A mí me pasa, por ejemplo, em, con los consultantes que tengo, que a veces cuando empiezan una nueva etapa o cuando están en una transformación en su vida, yo siempre les recomiendo, por ejemplo, si está dentro de lo posible, cambiarse el corte de pelo. No es tu caso, Alejandro, pero Estaba esperando el golpe bajo. no es Igual tu necesitamos caso. transformarnos, a pesar de la falta de Exacto. corte. Exacto, bueno, pero muchas personas pueden, por ejemplo, cambiar su corte de pelo, cambiar su forma de vestir, cambiar su forma de alimentarse, y cada vez que nosotros adoptamos esas nuevas cosas, estamos de alguna manera reconvirtiéndonos, haciendo un cambio, reescribiendo verdaderamente quiénes somos. En cuanto a la vida de Gabriel, ella tiene un gran amor, Boy Capel, y con la ayuda de él, abre una boutique, su primer boutique. Y ahí comienza la revolución. Mientras la moda imponía corsés, adornos, vestidos pesados, Coco apostó por lo contrario, líneas simples, ropa cómoda, telas humildes como el jersey, colores sobrios. Lo que parecía limitación se vuelve un sello propio. Hay que entender que las mujeres en ese momento, además de tener vestidos pomposos, muchos colores, muchos adornos, estaban los famosos corsés, que eso lo que hace es impedir una movilidad eh, con el cuerpo libre, ¿no? Es como estar realmente, cuando uno dice estoy encorsetado, es porque estás atrapado en algo que no te permite la libertad del movimiento. Incluso en esa época las mujeres, cuando andaban a caballo, lo hacían no montando el caballo con las 2 piernas, una de cada lado, se sentaban de un costado, y ahí andaban a caballo que, no sé, la columna te quedaba hecho un moño y la peligrosidad de andar así, ¿no? Donde se te fuera el caballo, pero volabas sin problema. Pero bueno, aparte de la época, ¿no? Y, es súper interesante porque ella, también introduce los pantalones. Las mujeres antes no utilizaban pantalones, porque claro, no se podía, no era propio. Pero ella también introduce los pantalones como parte de la nueva forma de vestir. Ella mismo dijo: "La moda pasa, el estilo permanece". Ella no solo diseñaba ropa, realmente estaba liberando los cuerpos femeninos de todo eso que era un encorsetamiento total, ¿no? Literalmente quita y también es simbólico, porque la rigidez que mantenía a todas las mujeres de la época atrapadas en ese corset también se libera en el momento en que uno se puede mover. No había libertad de movimiento. Y aquí está la otra enseñanza. Lo que la vida te da como poco, como insuficiente, puede convertirse en tu mayor ventaja. ¿Qué es lo que le pasa a ella? Empieza a ver, empieza a ver en las mujeres y desde un lugar alejado, porque era un mundo al que ella no pertenecía, ¿no? El mundo de tenerlo todo, porque las mujeres que se vestían así también eran mujeres de la alta sociedad. Entonces, de hecho, ella empieza diseñando sombreros, porque decía que las mujeres parecían merengues con esos sombreros que eran voluptuosos. Imagínate que tenía un merengue enorme en la cabeza. Entonces ella empieza con el diseño de sombreros. Claro, lo que hace es sacar cosas, sacarle cosas todo el tiempo, porque era excesivo totalmente. Claro, empieza a liberar a las mujeres, que las propias mujeres eran adornos de la sociedad. Es re interesante la propuesta que hace esta mujer en el mundo, por eso es tan importante en la época, porque hace un cambio verdaderamente dramático y contundente en la forma de vestir. Dicen
que la verdadera creatividad surge en medio de las crisis, cuando sentimos que no tenemos nada y debemos inventarnos. ¿Será entonces que la debilidad en realidad es la puerta de entrada a nuestra mayor fuerza? Muchas veces sí, ¿no? Tal De cual. hecho, es el caso de esta mujer. Claro, que tampoco fue una vida impecable y maravillosa, le pasaron muchas cosas, porque durante la Segunda Guerra Mundial se le acusó de colaborar con los nazis. Entonces, toda su reputación se vio manchada, para muchos era como el final, ¿no? Pero volvió, se reinventó una vez más, con más de 70 años regresó a la moda con el famoso traje Chanel y el perfume número 5 del que hablábamos hoy. Esa es otra lección profunda. Reinventarse no es hacerlo una vez, es hacerlo todas las veces que la vida lo pide. No es borrar el error, es transformarlo con fuerza. Es lo que comentábamos hoy, ¿no? Uno a veces se tiene que reinventar incluso cuando se mira al espejo y cambia el look, cuando decide cambiar los colores con los que se viste, cuando decide cambiar la alimentación. El proceso de reinvención, de hecho, cuando nos observamos, cuando nosotros nos animamos a observarnos, es algo que pasa todo el tiempo, porque todo el tiempo necesitamos o estamos lidiando con algo, y un algo que necesitamos transformar para estar mejor. Por lo tanto, el proceso de reinvención generalmente es algo que se da de manera permanente, por llamarlo de alguna manera. Me hace acordar al episodio que hablamos del renacer, ¿no? De continuamente renacer. Y un poco me voy contestando a la siguiente pregunta. ¿Uno entonces se puede reinventar incluso después de haberse equivocado? ¿Incluso cargando con culpas? Sí, por supuesto, es necesario. Coco Chanel cambió para siempre la forma de vestir de las mujeres. Y eso fue gracias a su historia, gracias a las culpas que cargó, y gracias a los hombres con los que se vinculó, que estos fueron fundamentales. Eh, Hay una película que les recomiendo ver que se llama Coco, antes de Chanel, creo que se llama así. Está en YouTube. Y ahí muestra bastante de la vida, una relación con la hermana, su relación con los hombres y cómo, ella va llegando al lugar que le corresponde, porque esta mujer tenía un don, que era el don de la elegancia, es algo que lo tenía ya en la forma de ver, las cosas, forma de ver, cómo se visten las mujeres. Es interesante ver el hecho de que ella no estaba pensando en ser diseñadora. Un poco la vida la va llevando para ese lado. ¿Por qué? Justamente por este don que tiene. Entonces empieza con los sombreros, como te comentaba, como les comentaba a los dantescos, y a partir de ahí empieza ya a transformar la ropa. Y bueno, en esa cuestión de que, claro, no solo hay todo un tema de comodidad que les devuelve la libertad de movimiento, y es una nueva forma de estar en el mundo, no es solamente, estéticamente lo que uno ve, es como uno siente la ropa, ¿no? Entonces, Chanel mostró que no se trata de tener todo eso que las mujeres tenían para mostrar que eran económicamente pudientes, sino se trata de ser. Una de sus frases más recordadas es: "No es la apariencia, es la esencia, no es lo que tengo, es lo que soy". Esa es la invitación de su vida. Reinventarse no es olvidarse de dónde venimos, sino transformar la herida en estilo, el abandono en fuerza y la limitación en huella. ¿Cómo nos liberamos hoy de los corsés invisibles? La mirada ajena, la autoexigencia o la culpa. ¿Qué podemos aprender de ella? ¿Qué nos deja? Nadie nos espera. Podemos abrirnos camino igual, que nos podemos reinventar y no depende de que alguien nos abra la puerta, sino patear la puerta. Sin duda que es un montón lo que nosotros podemos aprender de ella, ¿no? No solo que reinventarnos de manera permanente es algo más que necesario, lo que decíamos hoy, cuando nosotros nos observamos. Y eso es algo, es un ejercicio que nosotros necesitamos hacer. Me gustaría invitar a quienes nos escuchan a que piensen en algo, de su propia vida que parece una limitación, una pérdida, una carencia, un dolor. Y la idea es preguntarse, ¿qué puedo hacer para que esto que me está pasando se transforme en mi sello, en mi motor o en mi estilo?
Así como Gabriel se reinventó en Coco, ¿qué podría cada uno de nosotros ser en nuestra nueva versión? A mí me gustaría, además de esto que hemos estado hablando de Coco Chanel, contarles que ella adquiere a través de Boy Capel, que fue su pareja, ella adquiere lo que es una literatura, porque ella leía en ese tiempo, pero con él adquiere otro tipo de literatura. Entonces me gustaría hacer un poco de reseña de qué cosas la inspiraron. Obviamente que al principio de su vida es la Biblia y los Salmos. Esto fue en los momentos en que ella está en el orfanato. Acá aprende, no se queda solamente con el dogma religioso, pero sí absorbe el minimalismo y la fuerza de lo simbólico, la fuerza del blanco y del negro, la luz y la sombra, la elegancia. Aquí podemos decir que nace este estilo sobrio que transforma mucho más tarde, obviamente, el lenguaje del amor. Pero una de las primeras los primeros regalos que le hace este hombre, que es su amante durante algún tiempo, miren la película, no quiero hacer spoiler de lo que pasa ahí, son las cartas persas de Montesquieu. Entonces, es el primer libro que él le regala, es una novela epistolar del siglo XVIII, donde dos persas viajan a Francia y describen con ojos extranjeros los vicios y contradicciones de la sociedad parisina. Es sátira, ironía, crítica social disfrazada de curiosidad cultural. Chanel, que había crecido en un ambiente reducido, descubre con este libro el poder de mirar la realidad desde afuera, que es un poco lo que le pasa, ¿no? Eso queda muy claro también en la película. Ella está como siempre mirando por la ventana a todas estas personas de la alta sociedad moderna. Entonces fue el inicio de su espíritu crítico, ver lo absurdo en lo que todos dan por normal. Entonces mirar la vida con ojos nuevos, en definitiva, nos permite liberarnos de lo establecido y reinventar. Más tarde lee Las flores del mal de Baudelaire. Es un libro de poemas que escandalizó en su tiempo. Baudelaire habla de la belleza en lo prohibido, de deseo, de lo efímero y lo oscuro. Es un libro provocador, desafiante, rebelde frente a la moral y sobre todo a la moral de la época y sobre todo la moral que con las mujeres es bastante más estricta, digámosle así. Entonces, Chanel se identificó con esa visión, que la belleza puede estar en lo inesperado, en lo marginal, en lo que otros rechazan. De aquí toma la audacia de vestir a la mujer con pantalones y liberarla de los corsés. Entonces, lo prohibido puede ser fuente de creatividad cuando transformamos el arte en libertad. Te sigo comentando. Así habló Zaratustra, es un libro de Nietzsche. Es una obra filosófica que llama a romper con las cadenas de la moral impuesta y a crear un nuevo camino de vida. Nietzsche habla del superhombre, el ser humano que se reinventa, que no teme estar solo y que se atreve a crear sus propios valores. Chanel adoptó esta idea en su vida personal y profesional, no seguir las normas, sino dictar las suyas propias. Esta lectura le dio la fuerza de convertir la moda en revolución. Y bueno, después leyó, a ver, estamos viendo, leyó mucho más que esto, ¿no? Estamos viendo algunos de los libros que acompañan su evolución, ¿no? En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Es una de las obras más grandes de la literatura francesa. Proust habla de la memoria, del paso del tiempo, de cómo lo cotidiano guarda belleza si sabemos observar. Chanel compartía con Proust los mismos círculos de intelectuales y entendió que la moda también es un intento de atrapar lo efímero. El vestido, el perfume, el estilo, todo es memoria en movimiento. De aquí surge la obsesión por la simplicidad eterna, ¿no? La moda pasa, pero el estilo permanece. Y después clásicos griegos, Sófocles, Homero. La madurez Chanel vuelve a la fuente de la sabiduría antigua. Los griegos hablaban del destino, de héroes y de la fuerza de los dioses, pero también de la fragilidad humana. Chanel admiraba la proporción, la armonía y la simplicidad de lo clásico, llevándolo a la moda. La túnica griega es eco en el Little Black Dress, simple, fuerte y universal. Ella usaba bastante el negro, era un color que le gustaba mucho
y que contrastaba también en la época con todo el colorido, porque los vestidos de las mujeres de la Belle Époque, como hablábamos, además de tener muchos accesorios, tenía muchos colores, o sea que era visualmente, ¿cómo puedo decirlo? Intenso, muy intenso. Entonces ella va al blanco y al negro, y le gusta un montón el negro. Y bueno, hubieron varios libros más y varias cosas más que formaron parte de su forma de ver el mundo, pero es importante aclarar que la literatura es algo que moldea su carácter ya en la edad adulta y después de tener este vínculo con Boy Capé. Estamos ahí, estamos cerquita del tiempo, vale. No Estamos sé si cerquita teníamos, nos del quedaron algunas anécdotas de Nos quedaron nuestra anécdotas para amiga. contar, sí. Una de las anécdotas más interesantes y que se ve claramente en la película es que fue de las primeras mujeres en fumar en público. Era un total gesto de rebeldía, ¿no? Cuando le preguntaban por el amor, decía con ironía: no sé por qué las mujeres esperan que los hombres construyan un mundo para ellas. Ellas mismas pueden construirlo. A través de sus frases podemos ver con claridad la influencia también de la literatura en la persona que se convierte y en la visión que ella tiene del mundo, porque estamos hablando de una época en que las mujeres no trabajaban. Entonces, bueno, creo que como mujer, como símbolo, como historia de superación, Gabrielle Chanel es una referencia clara y también, como tantos otros, nos invita a reinventarnos y a observar todo aquello que necesitamos para salir adelante, para observarnos, para ver lo que hay que hacer, para trabajar sobre nosotros mismos, que es el lienzo en blanco de todos los días. Abrazar la incomodidad y seguir. Exactamente, exactamente. Así que bueno, los invitamos a los dantescos a justamente eso, a observarse, a cambiar lo que hay que cambiar y animarse a conquistar el mundo, pero sobre todo el mundo interno, que es el que está en nuestras manos transformar. Así que bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado hasta aquí y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, gente. Nos estamos viendo. Abrazo. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.